Bueno, hola a todos, gracias por venir después de la comida, como en los últimos momentos del foro, ¿no? Así que mil gracias por el apoyo. Bueno, vamos a hablar un poco de tecnologías para el cambio social en América Latina, que el título suena así precioso, ¿no? Vamos a hacer una app, nos va a quedar divino y vamos a generar un montón de impacto y cambiar la vida de miles de personas. Y en realidad el proceso es un poquito más complejo que eso, ¿no? No es tan fácil como desarrollar una app y que así de la nada, con mi idea, se genere así un montón de impacto. Es decir, es mirar un poco a la tecnología como un medio y no como un fin. Un medio para empoderar gente, para dar voces, para lograr mayor incidencia. Y para eso vienen un montón de procesos colaborativos, que las organizaciones tienen que armar y tienen que tender puentes, empezar a ser traductores y lograr que organizaciones que no entendían de tecnología comiencen a hablar un mismo idioma. Y después de eso, concientizar, ver qué demanda hay y realmente ahí generar una app que pueda tener la potencialidad de generar un impacto, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 organizaciones que de alguna forma trabajan con eso todos los días y ese es su desafío. Y bueno, me encantaría que contaran más de su organización y qué hace y cómo asume ese desafío todos los días. Bueno, gracias Lucía. No sé si tenemos un par de slides que acompañan. Bueno, yo soy Mario Roset, soy parte de una organización que se llama Wingu, que actualmente está basada en Argentina y esperemos que en los próximos meses, en los próximos años también tenga alcance regional. Lo que hacemos en Wingu, como una non-profit que somos, es tratar de colaborar a que todas las organizaciones sociales y todos los proyectos sin fines de lucro de Latinoamérica aprovechen mejor las nuevas tecnologías que hay disponibles. Si piensa Wingu, por ejemplo, significa nube en Swahili. Y le pusimos ese nombre hace 6 años porque lo que estábamos buscando es justamente que las organizaciones y los proyectos aprovechen todas las herramientas que había disponibles en Internet, ¿no? La verdad es que es un esfuerzo enorme que hacemos todos los días, pero tenemos 3 ejes de trabajo, que son capacitaciones, donde educamos y tratamos de transferir todo el conocimiento que vamos acumulando. ¿Acompaña? Es la nube. Sí. Ahí va, está en la nube. Esa es la nubecita de Wingu. Tenemos una mascota también, y ya me empiezo a despilfarrar del speech que tenía preparado, que se llama Paquita, que es una nube, es una oveja. Y tiene como una formita de nube también. Y nos gusta decir que es la mascota de Wingu porque es una nube pero con los pies en la tierra. Y un poco lo que hace Wingu es hablar el idioma, 2 idiomas que por ahí no se conocen mucho entre sí, que es el de la tecnología y el de las non-profits. Y Paquita un poco representa eso. Entonces trabajamos en capacitación, tratando de educar, damos servicios e implementaciones también. Y esos servicios e implementaciones que hacemos son de herramientas que por ahí todos ustedes conocen, como un CRM para manejar mejor su base de contactos, o en este caso su base de donantes normalmente. Hacemos diseños y trabajos de comunicación, de campañas online, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con cómo aprovechar herramientas que hay en Internet para mejorar el impacto. Y por último, otro de los ejes de acción son proyectos especiales. Acá les muestro 4 o 5 que tenemos, de los cuales quiero hacer especial énfasis en 2 para contarles. El primero de esos se llama Donar Online, que es una herramienta para que cientos o miles de organizaciones sociales de toda la región puedan captar donaciones de forma segura y de forma online a través de un formulario que esta plataforma les permite utilizar. La herramienta es gratuita para que todas las ONGs lo puedan hacer y tiene algunas cosas que por ahí la oferta en herramientas en este sentido por ahí no tienen, como por ejemplo los dueños de esa información son las mismas organizaciones, es decir, la organización es la dueña de las tarjetas de crédito de sus donantes y de los datos de contacto de todas las personas que llenen ese formulario. Permite la recurrencia, es decir,
Nosotros lo que apuntamos es que todas las ONGs puedan tener socios o afiliados que donen, aunque sea poco monto, pero de forma constante todos los meses. Las razones son obvias. Y finalmente, que es gratuita. Entonces, si ustedes piensan por ahí en otras herramientas que hay disponibles como PayPal o Dinero Mail o Mercado Pago y demás, además de que son empresas que cobran una comisión por ese servicio, son empresas que no pensaron su plataforma para este público en particular, que son ONGs. Y nosotros tenemos eso, nosotros somos una ONG, somos usuarios mismos de nuestra propia herramienta y desarrollamos, pensamos y estamos todo el tiempo viendo cómo podemos mejorar la herramienta pensando en este público en particular. En este momento la están usando unas 800 ONGs en toda la región. El año pasado, entre todas, recaudaron casi $1 millón en el primer año de estar online. Entonces, vemos que tiene un montón de potencial, queremos apostar fuerte a eso también y invitar también a las organizaciones de toda la región a que lo empiecen a usar. Y otro de los proyectos interesantes que tenemos, además de la comunidad Wingu, que es un espacio de preguntas y respuestas, como si fueran Yahoo Respuestas, pero de tecnología, con este foco en ONGs también, donde en realidad lo hicimos para evitar contestar todas las preguntas que respondemos todos los días. Somos 14 personas en Wingu, es un montón, éramos 4 al principio, pero aún así la demanda de preguntas y de consultas es bastante grande. Hicimos la comunidad y con la comunidad muchas organizaciones pueden hacer sus dudas y recibir las respuestas también. Y el otro proyecto que sí estamos muy entusiasmados se llama Ciudad Integrada, que es un proyecto que estamos haciendo también en conjunto con Avina y con otra ONG argentina que se llama ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Consiste en mapear las villas o las favelas que hay en este momento, al menos en la ciudad de Buenos Aires, para que los mismos vecinos de estos barrios puedan empoderarse y poder monitorear cómo se está ejecutando la obra pública o los servicios públicos dentro de esos barrios. Ayer vimos unos ejemplos parecidos de los chicos de Planos Vivos de Colombia. Es un proyecto que tiene algunas cosas similares y lo que apuntamos es justamente a que los vecinos denuncien y monitoreen qué es lo que está ocurriendo, pero que se genere un impacto y que no quede en una plataforma linda que está online donde hay un montón de puntitos o mapas de color, sino que después suceda algo con eso. Y es ahí donde juega un papel fundamental la otra organización que se llama SIG, que son todos abogados y que lo que hacen es presentar demandas a los distintos organismos de gobierno que corresponda según la obra pública que no se esté ejecutando. Estamos en etapa beta, a punto de lanzar la primera versión y bueno, es otro tipo de proyectos que desde Wingu elegimos trabajar también para mejorar el impacto de lo que hacemos. No sé si había algo más. No. Y bueno, como en este foro aprendimos que hay que aprender del fracaso, entonces yo paso la conducción a cada uno con su presentación. Hola, soy Juan Manuel Casanueva. ¿Sí que es? ¿Te presento yo? ¿Sí? A ver. Llevo una ONG que se llama SocialTIC y les voy a platicar antes de decirles qué hacemos hoy en día un poquito de los antecedentes por aquello del aprendizaje en fracasos y sobre todo en abordar este mundo donde los temas y las nociones de impacto y las intervenciones están cambiando muy rápidamente. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias. La historia reciente básicamente tiene 8 años. Empecé junto con colaboradores que actualmente están, algunos de ellos en SocialTIC, una ONG que tenía que ver con tecnología educativa. Tenía un objeto social mucho más amplio, pero básicamente lo que nos dimos cuenta es que al abordar una idea bastante utópica del Internet en donde queríamos que sobre todo los educadores y las organizaciones de sociedad civil se volvieran productores de conocimiento y no consumidores pasivos de conocimiento y de información, nos dimos cuenta que ese esfuerzo era muy grande. No solamente había brechas digitales tanto de conexión como de usos de ciertas tecnologías, sino también había aspectos culturales y institucionales que estaban limitando eso. Estamos hablando de que un profesor no se ve como un productor de conocimiento, se ve muchas veces como un medio donde el conocimiento va a sus alumnos, y hay que muchas veces trabajar temas muy culturales al respecto. Y también nos estamos viendo que muchas de las herramientas, como mencionaba Mario, tampoco están hechas para ese tipo de públicos y que no tienen algunas
particularidades que podrían hacerles la vida un poquito más fácil a los demás. Además de los costos y algunas barreras inmediatas que tienen muchos de los servicios propietarios que hay en el mercado, ¿no? También nos dimos cuenta que el software libre era muy complejo. Pero nos dimos cuenta, y ese es el mayor aprendizaje de esa época, que la gente empoderada era capaz de cambiar su propia realidad. Y estamos hablando de un profesor que se da cuenta que puede transmitir más allá de su mismo salón de clases y que puede influenciar, y esa es la palabra clave que voy a utilizar mucho tiempo, puede influenciar a otros profesores para que hagan lo mismo. O de un chico que dice, yo como estudiante de educación física puedo hacer y grabar con una videocámara casera los ejercicios para que otros muchos lo puedan replicar aunque no tengan internet, ¿no? Y el empoderamiento, justamente el que los diferentes actores de cambio se vuelvan autogestivos y tengan esas capacidades para poder influenciar a los demás, sí llega a darse y tiene un impacto muy grande y también muy complejo de medir. Y también nos dimos cuenta que se necesitaban especialistas que abordaran esas complejidades y que no todos teníamos esa sensibilidad, que había que traducir entre diferentes mundos, el técnico y el no técnico, pero también entre los espacios de intervención social. ¿Cómo usan la tecnología en esos espacios particulares? Posteriormente, una experiencia más aterrizada al contexto de este foro, que tenía que ver con un emprendimiento social, una startup. Entonces, ahí personalmente, con otros colegas también, vimos cómo utilizar ciertas herramientas. En este caso había reportes ciudadanos, herramientas de intercambio de opiniones y de sugerencias para dar seguimientos legislativos, etcétera, etcétera, para empoderar a la ciudadanía que dialogara y supiera lo que está pasando en el espacio público y de gobierno. Y ahí nos dimos cuenta también de varias cosas, ¿no? Dos lecciones súper importantes fue que por más que teníamos una gran idea y el concepto estaba bastante sólido, otra vez había muchas barreras que no se ven al mismo tiempo, que limitan justamente el éxito de esos fracasos, de esos proyectos. Entonces, la mayor moraleja es que empujar tecnología per se, independientemente del objeto que quieran lograr, generalmente va a generar más fracasos que otra cosa. Y la otra es que nos dimos cuenta que también la ciudadanía lo que no quiere son apps, o sea, lo que quiere es realmente resultados. Y que las necesidades reales se convierten en demanda cuando hay esa unión entre herramienta y solución. Si está solamente la herramienta, por más que se le dé mucha publicidad, no va a surgir nada del otro mundo. Y también nos dimos cuenta que había suficientes herramientas, pero había pocas personas que podían darle sentido a esas herramientas en los mundos sociales, en los mundos del activismo, en los mundos complejos. Entonces ya voy a la presentación. Fundamos hace 2 años, un poquito menos, SocialTIC, y básicamente nos vemos nosotros como un grupo de habilitadores. Y si pasamos al siguiente, muchas gracias. Lo que estamos habilitando son básicamente que los agentes de cambio, sean periodistas, sean sociedad civil, sean inclusive algunos champions de gobierno, sean activistas, adopten esas nuevas herramientas y este nuevo contexto, que sepan navegar en la tecnología para reforzar su propio impacto social. O sea, nos vemos nosotros como habilitadores y vemos la tecnología como un medio. Básicamente tenemos 3 áreas de acción que hemos identificado como claves por el contexto, sobre todo mexicano y centroamericano. El primero tiene que ver con algo que llamamos infoactivismo, que es generar incidencia o influencia sobre ya sea la comunidad o espacios públicos, tanto gobierno como instituciones per se, pero basada en evidencia, no propaganda, sino más bien construir en base a lo que está sucediendo y a diagnósticos que se pueden ir construyendo. Lo segundo tiene que ver con datos y apertura de datos, sobre todo, tanto en el concepto de transparencia, de que el gobierno tenga información pública en formatos utilizables abiertos, y en el concepto de las capacidades. Si tenemos actores sociales que no tienen la capacidad de manejar una hoja de cálculo, pues va a ser muy complicado que puedan ser infoactivistas posteriormente. Y si vamos a sectores críticos de la sociedad como periodistas y algunos grupos de sociedad civil, vemos que esas capacidades están bastante mal. Y el tercer área de acción que tenemos tiene que ver con seguridad digital.
Y eso es una navegación en un contexto digital bastante natural, pero estamos viendo que en particular aquellos grupos que ya son vulnerables, chicas, adolescentes en contexto periurbano, periodistas que muchas veces están bajo ataque o amenazas, se vuelven todavía más vulnerables en contextos digitales si no están preparados para lidiar en ese mundo. Y básicamente, y con esto termino, tenemos 4 áreas de intervención, porque nos dimos cuenta que hacer talleres no es la solución, tener un proyecto tampoco es la solución, y que se tienen que fomentar ecosistemas. Entonces, ¿cómo? Y esa es la hipótesis de intervención que tenemos. ¿Cómo estamos tratando de fomentar que haya ecosistemas? 1, tener mejores y más especializados esfuerzos de investigación para la práctica. Y ahí después haré algunos comentarios al respecto. También hacemos mucha capacitación. El año pasado solamente entrenamos a cerca de 100 organizaciones y llegamos a 2,000 actores primarios, activistas, sociedad civil, periodistas, y más de 3,000 audiencias secundarias para nosotros. Y también estamos haciendo proyectos, muy pocos proyectos, tenemos un límite, una cuota de 10 proyectos al año, de lo que se podría considerar en un mundo más for profit, consultoría, pero lo estamos llevando a un modelo en donde no podemos hacer un proyecto de asesoría si es que no tiene un componente de acompañar a nivel de que con quien trabajemos se quede con esas capacidades y pueda seguir haciendo uso de la tecnología por cuenta propia, y que también hay un componente de experimentación. Tenemos que generar ese research and development desde la base. Y lo último son las comunidades. O sea, mucho del aprendizaje se está dando por influencia, por contagio y por comunidades como las que estamos aquí. Bueno, yo no voy a presentar tanto currículum como acá estas 2 grandes organizaciones. Yo les vengo a contar un poquito súper breve de por qué existimos como Codeando México. Yo soy Juan Pablo Escobar y nos dimos cuenta que muchas personas lanzando eventos que les llaman hackathons creían que por juntar un montón de programadores juntos en una sala todos sus problemas se iban a comenzar a resolver mágicamente. Y cuando nos dimos cuenta de esto, nosotros participábamos mucho en estos hackathons, muchos de ellos nos iba bastante bien, pero al final de cuentas eran proyectos tras proyectos que por más que sean buenos, terminaban ahí. Y el punto era esa desconexión total de la raíz del problema, que las organizaciones que estaban tratando de empujar esas iniciativas no se conectaban bien con los tecnólogos, con los hackers, con los diseñadores, y al final salían propuestas de nuevas plataformas, de nuevas aplicaciones, pero que no llegaban a ningún lado 3 semanas después. Y así nació Codeando México, como una plataforma para conectar estas organizaciones, gobiernos y estos makers para realmente crear soluciones que puedan ir muchísimo más allá. Y actualmente, si quieres lo anterior, Codeando México trabajamos con 3 cosas. Con Open Data, que es la materia prima con la cual podemos construir innovación sustentable que puede ir muchísimo más allá y generar mucho mayor impacto. Open Innovation, que es esa apertura que generamos dentro de gobiernos o dentro de las mismas organizaciones civiles, a abrir sus problemáticas y romperlas en pequeños puntos tangibles que un creador, un hacker o un diseñador puede llegar a resolver a lo mejor en un fin de semana o en 10 días. Y al final de cuentas, con Open Source, porque todo lo que hacemos es de código abierto, y estamos cambiando un poco la manera en que el gobierno o las mismas organizaciones puedan abrir sus procesos, no solo de los resultados de sus aplicaciones, sino desde el momento en que lo están diseñando. Y lo que nosotros empujamos son un movimiento de hacking cívico. Tenemos 3 proyectos. Bueno, nuestro proyecto principal, estamos empujando la plataforma cívica de datos abiertos en conjunto con apoyo de Fundación Avina y Umidar Network. Pero estas son herramientas esenciales que nos permiten empujar un movimiento de hacking cívico que lleva muchísimo más allá la tecnología, más allá de plataformas que hackers proponen totalmente yéndose al solucionismo, ¿no? Y lo que buscamos es cambiar la manera en que el gobierno y la ciudadanía diseñen y creen software juntos. Y bueno, quise ser muy breve para pasarnos al panel.
Está buenísimo, ¿no? Se escucha re lindo. Así es como suena todo simpatiquísimo. Pero la verdad creo que cada una de las organizaciones elige modelos diferentes de cómo no quedar a nivel de proveedor de tecnología y volverse un aliado en la punta que se sienten más sólidos y realmente aportar en el proceso de incorporación de tecnología para generar impacto. Entonces, pero creo que a veces el proceso es más complejo de lo que contar. Entonces, me encantaría como saber un poquito de sus errores, más grandes errores y aciertos. Yo empiezo, si quieren, para dejarles la bolita a ustedes. En diferentes organizaciones, el mayor error que cometimos al ver a vernos como habilitadores de tecnología en nuestra reflexión fue proveer servicios de tecnología. Nos puso en una encrucijada muy complicada, en donde decíamos, bueno, deberíamos generar un nuevo servicio, deberíamos dar calidad en el servicio y además capacitar y además empujar políticas públicas. O sea, ¿cuántos brazos tenemos que tener como organización para no solamente dar un buen servicio en aras de ser sustentables financieramente y también no dejar de lado a las poblaciones más vulnerables que muchas veces no tienen acceso para pagarlo? Y qué tanto también se complejiza la organización. Si uno está dando capacitación en base, está formando comunidades, está generando servicios y además muchas veces está también haciendo proyectos de implementación desde la práctica, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, ese fue nuestro mayor error. Nos desenfocó. Y el mayor acierto, y ahorita es una prueba... Hacían todo y nada bien. Exactamente. Es enfocarnos en que lo que podemos agregar de valor como Socialtic es ese conocimiento muy especializado de qué herramientas y qué tácticas utilizar para diferentes esfuerzos de cambio social. Y ese es solamente conocimiento. Le paso a los tecnólogos. Bien. Por ahí, siguiendo un poco con esto que dice Juan Manuel, no sé si en el caso de Wingu también ese es uno, cometimos un montón de errores, no sé si por ahí ese que nosotros hacemos un poco eso, damos servicios, capacitamos y también tenemos proyectos. En ese sentido, de alguna forma pudimos lograr converger las tres cosas y darnos cuenta que un servicio como tal no era lo que Wingu hacía. Y creo que arrancamos por ahí con el proyecto con una visión mucho más inocente que la que tenemos hoy, hace 5 o 6 años, pensándonos así como proveedores de servicios. Y nos dimos cuenta de esto que decía Juan Manuel, no veíamos un impacto real en el trabajo que hacíamos, nos mirábamos todos la cara todos los días y decíamos, por ahí nos estamos equivocando, como, no sé si vale la pena tanto esfuerzo por esto. Y empezamos a atravesar esta transición que proponía Lucía de convertirnos en aliados tecnológicos de las organizaciones. Y desde que internamente hicimos ese clic, bueno, nada, se vio también la evolución del proyecto, la evolución de las personas que trabajamos dentro del proyecto. Pero si tengo que pensar 2 o 3 errores fundamentales, y esto me avergüenza un poco porque yo vengo de formación empresarial, un error fundamental que cometimos en el segundo año fue, nos habíamos, como se dice en Argentina, despelotado porque teníamos demasiados proyectos abiertos porque queríamos ser autosustentables, obviamente, y no podíamos, la verdad, cumplir con los plazos de casi ninguno de los 20 proyectos que teníamos abiertos. Y dijimos, bueno, paremos de vender y acomodemos todo este lío y después salimos bien. Bueno, eso fue un error fatal. Parar de vender es algo que no hay que hacer jamás. Básico este error y me avergüenzo de haberlo cometido, pero nos pusimos en ese lugar en un momento y bueno, lo pagamos 3 o 4 meses después cuando por ahí no teníamos tantos proyectos como para seguir con esta autosustentabilidad. Ese como uno de los fundamentales. Y por ahí otro error que cometimos, que están relacionados, fue una vez, al segundo año de Wingu también, viene un mentor y nos pregunta, bueno, ¿y cómo se ven de acá 5 años? Y nos miramos las caras y ninguno tenía bien claro dónde nos veíamos a 5 años. Y ese fue un error también en el principio, ¿no? Como no tener bien claro un horizonte a largo plazo. A partir de ese momento, en una serie de reuniones colaborativas entre todos los que estábamos en el equipo, nos dimos cuenta de que unificando esa visión a largo plazo, simplemente las cosas iban a empezar a suceder. Y un poco fue lo que fue sucediendo después.
Bueno, acá de nuestro lado, en Codando México fue súper rápido, varios errores a lo largo del año pasado, que básicamente ha sido nuestra historia, pero fue el pensar que la comunidad lo iba a hacer todo, que nosotros debíamos ser como este rol de organizadores y por empezar a irnos a lo mejor diferentes ciudades donde nos invitaban a eventos, a hackathons, a mentorear y a apoyar en eso. Nos pusimos mucho ese rol de organizadores y perdimos el hecho de nosotros seguir hackeando como equipo de tecnología que somos, ¿no? Entonces, delegamos esa responsabilidad de generar los casos de éxito a toda la comunidad, a una comunidad inmadura en tecnología de este tipo en México, hablando de casos de éxito siempre internacionales, lo que pasó en Londres, lo que pasó en Chicago, lo que pasó en Nueva York y qué es lo que ha pasado aquí en América Latina, ¿no? Entonces, decidimos enfocarnos realmente como ser ese equipo de hackers cívicos que no solo organizamos, pero sino de seguir generando código, de seguir ejecutando. Y por ahí de los mejores aciertos, yo creo, es una vez que decidimos volver y tomar este rol de ejecutores, es nunca, por más de tomar la decisión de ser una non-profit, que más al ratito vamos a platicar de eso, es nunca dejar de operar como un equipo de tecnología, ¿no? Y tomar estas mejores prácticas que tienen los equipos de ser ágiles, de moverse muy rápido y de probar y sacar allá afuera. Y hubo mucha gente que se pudo haber molestado por muchas cosas que sacamos, pero no sacábamos planes, sacábamos pequeños productos que estaban allá afuera y que había gente que ya los estaba utilizando, ¿no? Y yo creo que eso es una esencia muy importante que puede tener una organización non-profit, pero que trabaje con tecnología. ¿Algo más que...? Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Es que la otra me da miedo. Es como... No sé quién tiene... pero bueno, un poco de este dilema del... Bueno, de cómo aprendíamos de todo este proceso y muy desde la experiencia de Avina a través de un fondo en tecnología que teníamos la pregunta del for profit o non-profit. La verdad, nosotros al principio cuando comenzamos con el fondo queríamos apoyar empresas sociales, que fueran empresas que sí, que generaran impacto, que no terminaran siendo como proveedores, que tuvieran... muy en vista su misión social y nos dimos cuenta que en tecnología es un tema un poquito más complejo que eso, porque ni hay tantas organizaciones que inviertan en eso, es muy difícil generar esa dinámica para no quedar solo como proveedor. Entonces, la verdad que tenemos 3 organizaciones que eligieron caminos diferentes para ese tema y tienen respuestas diferentes. Entonces, la verdad que yo creo que es re interesante escucharlos y a nosotros como fundación, las experiencias de ellos y los demás aliados que apoyamos en el fondo nos ha fortalecido mucho. Bien, en el caso de Wingu, cuando arrancamos con el proyecto, fue un poco coyuntural, porque éramos parte de otra organización sin fines de lucro que por temas de financiamiento externo empezaba a disolverse. Entonces, en aquel momento nos dijeron, bueno, tienen 3 meses para ser autosustentables. Genial, era un grupo de 40 personas trabajando ahí, ninguna de esas personas teníamos esta cultura de la autosustentabilidad. ¿Por qué? Porque recibíamos un cheque todos los meses, a fin de mes, y no había ningún problema. Entonces empezamos a mirarnos, bueno, qué sabemos hacer que podamos llegar a transmitir a los demás y que nos permita ser sostenibles de alguna manera. Y empezamos a dar talleres y capacitaciones que los cobrábamos 20 pesos, obviamente no sirvió para sostener a 40 personas, pero sí para el origen de lo que después terminó en Wingu. Y ese origen, esa historia, lo que nos marcó es que de entrada nos imaginamos siempre como un proyecto non-profit. Y claro, cuando arrancamos, en ese momento no nos pareció como un dilema muy importante a discutir, éramos simplemente una non-profit, pero con el correr de los meses nos dimos cuenta que estábamos creando algo potente, grande, que podía llegar a escalar muchísimo y a convertirse en algo súper valioso. Y confieso que tuvimos un montón de estas discusiones en el equipo respecto de, bueno, nos vamos a quedar con este formato, hacemos una sociedad anónima. En Argentina todavía hace 5 o 6 años lo de empresas sociales o empresas B apenas se conversaba, no era una posibilidad tampoco.
Y entre las cosas que vimos como negativas para quedarnos con esta opción del non-profit, o al revés, o las cosas que veíamos que nos tentaban a movernos al otro camino es, primero, que no teníamos acceso al crédito. Es decir, nosotros queríamos expandirnos de alguna forma o simplemente queríamos cubrir un bache financiero y vas a un banco y no somos sujetos de crédito por ser non-profit. Entonces eso era algo que nos molestaba bastante. Después el tema de que nos quedamos afuera de todo este mundillo de las inversiones. No tenemos equity, no hay nada, digamos. Somos un grupo de gente, buena onda, que creemos en esto, pero no tiene ningún valor económico lo que estamos haciendo. Y bueno, eso nos frustraba un poco. Pero después, viendo en la balanza, empezamos a ver que, bueno, no teníamos la posibilidad por ahí de recibir un fondo de inversión, pero sí teníamos la posibilidad de recibir donativos. Y al principio, si bien no creíamos mucho en esa posibilidad, después el tiempo nos fue dando la razón y enseguida empezamos a tocar algunas puertas de empresas de tecnología que se dieran cuenta de que el trabajo que Wingu hacía tenía un impacto social real. Y con ese tipo de donativos, que nosotros los llamamos inversiones, aunque no hayan tenido un retorno económico, logramos dar un salto. Pero sobre todo, lo que nos convenció de quedarnos en el formato non-profit fue que nosotros trabajamos exclusivamente con non-profits. Nuestro público son las organizaciones de la sociedad civil o cualquier proyecto que sea sin fin de lucro. Y al principio por ahí algunos nos confundían, pero Wingu es una empresa, es una non-profit, ¿qué es? Y cuando nosotros nos casamos con esto de que éramos una non-profit también igual que nuestra audiencia, todo cambió y también las organizaciones empezaron a valorarnos más porque tenemos los mismos problemas que tienen ellos, las mismas dificultades, las mismas necesidades, y ese sentido de identificación nos convenció de que estábamos bien encaminados, y hace 3 años que no volvemos a tener esta discusión internamente. Es un logro. Les platico la discusión previa a cuando fundamos SocialTIC en cuanto a non-profit for profit, y está altamente influenciada por un par de experiencias en empresas sociales, autodenominadas sociales. La experiencia en ese momento fue bastante clara y dura. Se nota qué tan social es una empresa cuando tiene mucha plata o cuando no tiene plata. Ajá. Y cuando tiene mucha plata, la pregunta es, ¿y esas utilidades para dónde van a ir? ¿O esos remanentes para dónde van a ir? Entonces ahí se ve la naturaleza y cómo se toman esas decisiones. Y esa es una cuestión totalmente de estrategia y de valores y de cómo está concebida una organización. Y cuando no tiene plata es, bueno, cómo subsiste, cómo reacciona el equipo y la organización, y también qué decisiones se tienen que tomar y cómo se toman. Y vimos que muchas veces esas empresas que se autodenominaban sociales no eran muy sociales a fin de cuentas. Lo último que importaba era la gente o la causa. Pero lo interesante de eso fue decir, bueno, también qué tenemos, o sea, es dimensionar también las ambiciones y lo que se quiere lograr. Cuando identificamos el alcance de qué queríamos lograr con SocialTIC, vimos que lo que queríamos era habilitar. Y habilitar a los demás, y sobre todo aquellos grupos que están en un contexto de vulnerabilidad. Estamos hablando de vulnerabilidad, básicamente aquellos activistas y aquellos grupos que están tratando de hacer un cambio social, en donde sus causas muchas veces no tienen un mercado nada claro. Y por favor, si alguien me quiere decir cómo hacer de la defensa de los derechos humanos un mercado, avísenme por favor. Pero es muy complicado, ¿no? Entonces sí vimos la encrucijada muy clara en decir, bueno, hay que ser inteligentes para que haya dinero, para que podamos vivir como queremos vivir, simplemente. Pero también tenemos que ser muy claros en decir, no queremos utilidades. Y si hay remanentes, todo se tiene que reinvertir. Y si no hay remanentes, tiene que haber la suficiente pasión sobre la causa para que un equipo de trabajo pueda aguantar 2-3 meses, si es que no hay ni un centavo, y eso en contexto de sociedad civil pasa a veces, sobre todo los primeros meses del año cuando todavía no llegan los proyectos, luego no se sorprendan si sucede. Entonces sí fue una encrucijada muy interesante. Y la otra cosa que llevó a la decisión para que nosotros nos autodenomináramos 100% non-profit fue la postura ética. Es decir, nosotros no podríamos ni asesorar ni entrenar a
organizaciones, ni a movimientos, ni a personas que tuvieran fines comerciales, políticos o religiosos. Ajá. Entonces, eso lo delimitaba, y si bien la figura legal sí es ser una asociación civil y posteriormente donataria autorizada, pero era más allá que eso. Independientemente de la figura legal, era lo que se tenía que establecer como un principio, y que también fuera un mensaje que se compartiera con las personas con las que se está colaborando. Y bueno, y la otra cosa es en la estructura de cómo uno se financia, y seguramente va a ser la siguiente pregunta. Hay que ser inteligentes, hay que ser súper prácticos, y también identificar cuándo sí se va a pedir un donativo y ver dónde se vienen los donativos y cuándo sí se tiene que ir generando e incentivando un mercado. Y creo que regresamos con esa pregunta después. Sí, pues de nuestro lado iniciamos como Cuidando México inició un proyecto dentro de una empresa for profit. Íbamos a permanecer así hasta que nos quedamos pensando un poquito, pensando en el tema de la sensibilidad y la confianza con las organizaciones con las que trabajas, ¿no? Cómo manejas ese mensaje. Y decidimos irnos por el lado non-profit, y que hasta el momento creo que ha sido una buena decisión. Pero bueno, ya en el momento que te empiezas a preguntar sobre la sostenibilidad del proyecto, tienes un equipo de tecnología concreto que tiene la calidad para irse a trabajar a cualquier parte del mundo, y que nos ha pasado que ya un par de desarrolladores se han ido a trabajar a Silicon Valley, es complicado, ¿no? Te pones a pensar hasta dónde en México se entiende que un equipo de tecnología se le tiene que pagar bien a pesar de que estés en este sector. Entonces es importante, yo creo, a pesar de manejarte como una non-profit, es clave cómo internamente tu equipo tienes la capacidad de retener ese talento, ¿no? Y es algo que yo creo que el reto más fuerte que estamos teniendo conforme crecemos, y es uno de los retos creo que más fuertes dentro de la tecnología para el impacto social. Ok, estás generando un impacto positivo, te estás sintiendo a gusto con lo que haces, pero también hay una competencia de empresas gigantes de software pagando sueldos de $100,000 al año. ¿Cómo compites con eso también, no? Bueno, la verdad que Codeando, que pasó por los dos, ¿no? Decidió, primero fue, bueno, al igual que SocialTIC, ¿no? Que tuvo su momento for profit y después cambió a non-profit. Es como un proceso de decisión complicado, ¿no? Y que también a veces creo que en ese proceso uno se pregunta por la sostenibilidad, ¿no? Y cómo es posible lograr sostenibilidad cuando los grants en cuanto a tecnología cívica son muy escasos, los fondos son muy escasos y generalmente no se financia más de 2 o 3 veces a la misma organización. Entonces, bueno, sí implica un tope, ¿no? No son tantas las fundaciones y no son tantas las veces que se financian. Entonces, ¿realmente lo ven como un modelo viable a largo plazo? ¿O mantener las dos figuras, como Codeando tiene las dos figuras? ¿Qué están pensando en ese acertijo? Yo quiero retomar o linkear esta pregunta con esto que decía Juan Pablo al final. Lo que está sucediendo es tremendo en cuanto al valor que tienen hoy los developers o los programadores. La verdad es que todos los que estamos alrededor, yo no soy técnico, tengo la suerte de trabajar con un equipazo de gente técnica, pero todos los que estamos alrededor por ahí podemos facilitar, podemos hacer que muchas cosas sucedan, pero los que realmente están cambiando las cosas son los programadores. Son las vedettes de este momento, son ellas o ellos, y tenemos que cuidarlos y tenemos que de alguna forma convencerlos de que el propósito que nos mueve a los que estamos acá es más fuerte que el bolsillo o el salario que le puede pagar una mega empresa. Yo tengo el mismo problema y hablando con otra gente que está en el tema, lo más dificultoso de todo esto es poder retener esos talentos. Y uno hace un montón de esfuerzo, se quiere convertir en la ONG más cool de la región, porque sí, tenés mesa de ping-pong, haces lo mismo que hacen las mega empresas de tecnología, das chocolates y galletitas a la entrada,
pero después le pagás una cuarta parte de lo que le paga una empresa de estas. Entonces, uno de los grandes desafíos es ese y está linkeado con cómo vemos la sostenibilidad de un proyecto como este a largo plazo, porque si yo no puedo pagarle lo que estas personas merecen cobrar en el largo plazo y no tengo la capacidad de generar los recursos para hacerlo, no es sostenible en el tiempo esto. Entonces, si yo dependo de un fondo como de Avina o Media Network o de cualquiera de estas fundaciones donantes que son las que, por suerte, nos tienen un poquito el ojo encima, si yo dependo exclusivamente de eso, no podría decir que Wingu vaya a ser un proyecto sustentable en el tiempo y que va a vivir 20 años más. Entonces, como el desafío y lo que estamos viendo, que por suerte lo tenemos desde entrada también, es lograr que el modelo de financiamiento de estos proyectos no sean en una porción grande de fondos especiales. Y un poco hablando del modelo, en el caso de Wingu lo que estamos haciendo, lo que apuntamos, nos corrimos del 100% autosustentables, es decir, los primeros años vivíamos de lo que generábamos, implementábamos un sistema, lo cobrábamos al costo y vivíamos con eso. Eso es muy difícil de sostenerlo en el tiempo porque no podíamos invertir, porque si cobramos el costo, ¿dónde está el margen que podíamos sacar para pagar por mejores programadores o para capacitarlos para que se sigan desarrollando, etcétera? Entonces nos movimos a un modelo mixto, donde hoy por hoy el 50% de nuestros fondos vienen directamente de las OSCs con las que trabajamos y el otro 50% se compone en dos mitades. Una, fondos de inversión, donde se trabajan exclusivamente proyectos que sin ese fondo no lo podríamos tomar, y otro, el mundo privado, que también para nuestra sorpresa fue una puerta que se nos abrió y que, bueno, parece que es bastante grande la puerta, y lo que estamos haciendo a través de estos fondos privados es colaborando con las implementaciones tecnológicas o la capacitación tecnológica de las ONGs que ellos como privados ya están apoyando. Entonces nos convertimos en aliados privados de estas empresas para poder dar el soporte, la planificación tecnológica y estratégica de estas organizaciones para que ellos mismos puedan dar un mejor servicio y un mejor retorno social a través de una mejor implementación tecnológica de lo que ya vienen haciendo con estos privados. Por ahí tengo un comentario del tema del talento. Lo que hemos encontrado es que adentro de los gobiernos y donde nos ha tocado visitar es que hay buenos desarrolladores, solamente que están trabajando con tecnología terrible y que para nadie es atractiva, ¿no? Entonces sería interesante como empezar a encontrar esos developers que están ahí adentro, que ya inclusive tienen acceso a los no solo que tengan acceso a los datos, sino que a realmente desarrollar proyectos que se puedan implementar. Nos tocó dar un training de Git, GitHub, Ruby en Oaxaca, y todos los chavos de los 16 de gobierno, 10 eran de universidades, ¿no? De sexto semestre, séptimo semestre. Entonces por ahí vemos como una opción muy interesante empezar a generar brigadas para entrenar a esos chavos que al final de cuentas ahorita están agarrando chambas no tan atractivas, que creo que pueden retribuirle a toda la tecnología de impacto social en México por unos 3, 4 años, ¿no? De mi lado de la cancha, que seguramente soy el más non-profit del panel, en Socialtech sí tenemos claro que, o sea, el crecimiento es prácticamente nulo. No queremos crecer, no tiene caso crecer. O sea, si pasamos a un equipo de 8 personas, seguramente estaremos haciendo algo mal. Y eso también pone un techo a los costos y debería ser así. ¿Por qué? Porque tampoco queremos utilidades, ¿no? Queremos simplemente tener ciertos niveles de vida estándar. Y si alguien quiere hacer utilidades, o se tiene que cambiar de modelo, o puede hacer algo por su parte, y eso está perfectamente bien visto. Ahora, entonces eso también genera expectativas mucho más alcanzables, ¿no? No es algo que se quiera ahí expandir y lograr algo más interesante. Y la otra es que como nuestro modelo sí está basado en el habilitamiento y en el conocimiento de un área muy especializado, creemos que ese valor sí va a ser suficiente para ciertos donantes
Y ahí hay dos, aquellos que ya están reconociendo ese valor y apoyamos justamente tanto sus experimentos como también sus implementaciones, pero también estamos tratando de ver qué otros donantes, o si le quieren llamar investors, todavía ningún investor se ha acercado para ese tipo de temas, pero ya hay uno que otro que está coqueteando el asunto, sí hay que irlos no cabildeando, sino formando en este mundo muy especializado que es uso de tecnologías para fines sociales. Entonces eso eventualmente va a generar esa masa crítica pequeña que identifique el valor que estamos generando. Y otra cosa interesante que tenemos como objetivos de sustentabilidad es poder también mezclar mundos. Ajá. No solamente es los donantes y el non-profit, sino también el mundo de investigación. Tenemos un área de investigación para la práctica que poco a poco sí está teniendo ese impacto. Ya tenemos varios contactos, por ejemplo, con Flaxo y algunos centros educativos grandes, en donde dicen, bueno, está cambiando todo tan rápido que solamente los que están en una posición de saber qué está pasando y investigando desde la práctica son los que van a tener la vanguardia de ese conocimiento para darle sentido a los que se están subiendo a ese barco. Estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de empresas, estamos hablando de sociedad civil. Entonces ahí sí va a estar ese valor, pero el punto no es explotarlo, sino habilitar a los demás para que justamente puedan navegar en ese tipo de condiciones. Y la otra cosa que me gustaría regresar al tema es el del equipo, ¿no? Y es igual es medio egoísta la conversación, ¿no? Pero los perfiles que se están demandando para este tipo de disciplinas no salen de las universidades y hay que irlos formando. Y eso ha sido complicado, pero también ha sido un plus. Entonces, esa es una combinación bastante interesante. Muchos de las organizaciones pares a nosotros están ahorita también viviendo situaciones interesantes donde dicen, bueno, queremos un director, queremos a alguien responsable de gestionar una expansión latinoamericana de servicios de tecnología para fines sociales. ¿Qué perfil hay? ¿Quién estudió eso? Pues nadie, ¿no? Se va a ir formando y eventualmente va a haber un poquito más, una masa crítica más preparada. Y el último tema que tiene que ver con sustentabilidad, igual me estoy metiendo en más aspectos, es que hemos visto que la colaboración, y eso para nosotros es bastante obvio, pero luego en otros mundos no, es el mejor aliado para eficientar costos. Y cada vez más cuando vemos organizaciones pequeñas, eficientes, especializadas, cuando trabajamos juntos se pueden hacer más proyectos de gran escala. Y estamos hablando que si los tres que estamos aquí sentados no nos vemos como competidores, sino nos vemos como aliados, sí tenemos una perspectiva regional y podemos agregar muchísimo valor en nuestras pequeñas áreas de conocimiento y de expertise. Y aquí nosotros, nomás como ejemplo, si tuviéramos que hacer un proyecto para uso de datos para que se generen aplicaciones de impacto social, sabemos que de este lado está el expertise del manejo de datos a nivel masivo, de la infraestructura para manejar de datos. De este lado está el expertise para justamente echar a andar a nuevos emprendedores sobre cómo hacer nuevas herramientas para un sector social. Inclusive pueden ellos generar las mismas herramientas y generarlas y llevarlas a esos mercados. Y posiblemente nosotros tenemos el expertise de saber cuáles son las necesidades de esos mercados y cómo navegar entre esos mundos tecnológicos, no tecnológicos para generar mayores impactos sociales. Buenísimo, yo creo que estamos súper sobre la hora, así que me gustaría abrir el espacio para preguntas, si quieren comentar algo. En México, no sé en el resto de América Latina, pero en México la legislación que tiene que ver con datos personales es una legislación demasiado dura, no excluye si eres non-profit, for-profit, si eres un simple médico o eres un gran call center, que es el tipo de negocio en el que yo estoy. Entonces,
más que pregunta, la pregunta viene a continuación, pero más que pregunta, ahí lo que les levantaría la mano es cuidar mucho la parte de avisos de privacidad y otras cosas que los pueden afectar. Y la parte de la pregunta a los tres panelistas es, vi en su exposición un tema que decía, la gente no quiere aplicaciones, hay bastantes, lo que quiere son soluciones. Entonces, a lo mejor, y mucho de lo que se tiene que ver es cómo dar el servicio empaquetado y sin el ánimo de profit, pero sí con el ánimo de sustentabilidad, cuidar el costo transaccional o mercadearlo mediante costo transaccional, que es mucho más sencillo dar la solución empaquetada porque la gente necesita la tecnología, necesita la habilitación, por ejemplo, del CRM o de los medios de pago, pero no sabe cuidar, no tiene la estructura, muchísimo menos en organizaciones que no tienen conocimiento de gestión administrativa para poder cuidar los procesos que incluyen esos servicios, ¿no? Por ejemplo, cuidados al cliente, atención al cliente, cobro de tarjetas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etcétera. Rapidísimo. Totalmente de acuerdo con temas de datos personales. Afortunadamente la legislación mexicana es dura, afortunadamente. Los gobiernos no tienen más que cumplirla. Hay una complejidad técnica que seguramente Juan Pablo sufre y vas a ir sufriendo más porque tienen que muchas veces limpiar los datos para que no haya ninguna información de datos personales. Y es un tema de cambio cultural que afortunadamente está pegando en algunos segmentos y eso da pie a otra cosa que nosotros abordamos directamente, que es seguridad digital y privacidad. El contexto de privacidad ahorita sí está cambiando muy rápidamente. Hay poblaciones, y menciono dos rapidísimas, chicas adolescentes y niños que están teniendo su formación en cuanto a privacidad y cómo ellos ven los límites y los posibles riesgos. Sí tienen que trabajar directamente con esa población para saber cuáles son los riesgos y que eviten ser víctimas de unos problemas horribles. Y lo otro, yo creo que tienes toda la razón y ahí se engloba en que muchas organizaciones que pueden ser clientes de ciertos servicios, y ahí te voy a pasar el micrófono, tienen que tener una formación mucho más grande para tener procesos sistematizados. Y te pongo ejemplos no comerciales. La mayoría de las organizaciones que trabajan en temas de trata, de desaparecidos, y que justamente están haciendo unos levantamientos extremadamente difíciles, muchas veces hemerográficos, muchas veces testimoniales de lo que está pasando en la realidad y que muchas veces no se da esa información al público, tienen muy malos procesos internos. Por lo tanto, su evidencia, su información y sus datos para saber qué está pasando en la realidad se ve distorsionada justamente por esa falta de profesionalización o de estándares o como lo quieren ver. Y trabajar con esas organizaciones que muchas veces son pequeñas y débiles es un trabajo bastante complicado que, bueno, ahí el punto es hacerlo en conjunto y nosotros vemos, por ejemplo, datos directamente con ellos. Sí, un agregado a eso. Un caso, por ejemplo, nosotros en Donar Online es una herramienta súper segura, que tiene un montón de mecanismos para que los datos de la tarjeta estén con una llave de encriptación, etcétera. Muchas veces viene la ONG, se lo descarga un Excel y se lo pasa por mail a todos los compañeros del staff. Cuando no lo imprime y lo deja arriba del escritorio, digamos. Pasan esas cosas y parte del trabajo que hacemos también es acompañar ese cambio cultural. Es dificilísimo y cada tanto hay alguna bronca de alguno de los programadores, pero es clave poder acompañar de ese lado. Para que se hagan una idea, una implementación de Wingu de un CRM, por ejemplo, tiene un componente de 20% técnico de configuración y de implementación y 80% de capacitación e información. La clave está en poder gestionar ese cambio, poder mejorar los procesos. Lo que hacemos en realidad es implementamos procesos más que una herramienta o un sistema. Quiero sumar algo ahí, que creo que es clave, es la posición de aliado, y por eso lo mencionábamos durante las presentaciones los chicos, que en estas organizaciones no es que están solamente implementando tecnología, sino son aliados claves que si la organización necesita algo, va a levantar el teléfono y ellos la van a acompañar en el proceso. Entonces ahí es cuando cambia de que vos contratás a un proveedor, te deja la aplicación y la organización no tiene el conocimiento y no sabe qué hacer con la aplicación y la aplicación queda en desuso. Y cuando del otro lado tienen un aliado con el cual se crean vínculos de confianza y hay un objetivo común y un compromiso, y entonces el vínculo va mucho más allá de la mera transacción por la aplicación, ¿no?
Buenas tardes, mi nombre es Jimena y he trabajado un poco en la intersección de tecnología y sociedad civil. Yo creo que dentro de los desafíos de sostenibilidad e impacto está el que las organizaciones sociales no son innovadoras y no entienden las posibilidades de la tecnología. Como decías tú, en algunos proyectos realmente ustedes son los innovadores, los que tienen la idea, ¿no? Yo encuentro el crowd mapping ahora, ¿no? Como la posibilidad de tener mapeado, las posibilidades van de conservación, salud, educación, pero las ONGs no lo conocen. Y probablemente ya cuando lo conozcan, pues se han perdido muchas oportunidades también en el camino. ¿Qué experiencia positiva tienen ustedes en sembrar un poco eso o empezar a ver que la innovación surja de la ONG? Diga, señores Wingu, tenemos esta idea, háganlo suceder, versus ustedes o 3 de sus organizaciones amigas en la región que son, o sea, es un grupo que va creciendo, pero igual el conocimiento ahí es limitado, ¿no? Los expertos en la problemática social, en la ciudad, en la juventud, en el madresosterismo, están allá en el mundo de desarrollo bastante aislados de la innovación tecnológica. ¿Cómo generar ese cambio ahí? Yo creo que cuando eso sea masivo, sostenibilidad, impacto, arriba. Sí, rapidito y les paso a ustedes. Para nosotros es esa generación de comunidad. Una de las cosas que vimos que funcionó muy bien para acercar esos dos mundos fue esto que Juan Pablo mencionaba hace un rato, los hackathons. De repente las ONGs, ninguna sabía lo que era un hackathon. Y lo pronuncian mal, lo dicen mal, no saben lo que es, y por ahí ni les importa mucho lo que es. Y en Argentina lo que hicimos fue, pero realmente, traer a todas las organizaciones, explicarles una por una qué era, cuál era el potencial que había detrás de eso, y enseguida se empezó a correr la voz. Es un mundo pequeño, el del sector social. Creo que pasa en distintas comunidades en toda Latinoamérica parecido, por lo que vi en México también, como son mundos que se conocen todos entre sí. Y enseguida se empezó a correr la voz, y ahora la gente nos llama diciendo, tengo esta idea, se podrá hacer una cosa así, o cuando hay un fondo de inversión, porque saben también que hay que financiarlo, nos llaman y dicen, tenemos esta idea, creen que es viable, que se puede hacer, y a nosotros eso nos pone en un lugar mucho más cómodo, primero porque ellos tienen know-how, yo no puedo ser tan obtuso de pensar de que yo voy a tener mejores ideas que alguien que trabaja con legisladores hace 5 años sobre algo relacionado al Congreso, no. Son ellos los que saben, son ellos los que tienen ideas, y nosotros tratamos de complementar desde el lado tecnológico. Yo estoy en ese dilema todos los días con todas las organizaciones y tengo una visión un poquito opuesta a la que tú presentaste. Yo creo que ese ideal de la innovación es hasta muy peligroso. Muchas veces lo que necesitan son cosas extremadamente básicas que ya existen y no necesitan innovar. Simplemente que usen lo que ya está. El tema de mapping es un gran ejemplo. Cuando hubo un boom de mapas de reporte ciudadano con todo esto de Shahidi y todas sus derivadas, nos llegaban correos y nos siguen llegando correos todas las semanas diciendo, yo quiero un mapa. ¿Mapa para qué? ¿No? Y una vez, y entonces lo que hemos estado reflexionando es que el tema es que exista la capacidad dentro de estos actores de cambio en identificar qué hay a nivel de herramientas y qué realmente puede reforzar sus acciones. Y que se acerquen sí a organizaciones como nosotros para identificar eso o a la herramienta que está usando la persona al lado y que puedan tener esa capacidad de decir, esto me puede servir a mí de manera estratégica para esto y esto y esto y esto. Y muchas veces no tiene que ver con esa innovación. Sus procesos tampoco van a ser muy complicados. En algunos casos, y hay retos muy particulares, sí se va a requerir una innovación y eso van a ir saliendo ciertos casos. Pero en la mayoría, la verdad, no tanto. Es mejor ir sistematizando experiencias de usos básicos de herramientas y de tácticas. Y muchas veces cuando nos vamos ya al terreno más innovador, no tiene que ver tanto con los fierros, con las herramientas, sino con las tácticas de uso. Ahí es donde está gran parte del reto. Y si nos vamos, por ejemplo, a un tema súper complicado que es la incidencia, cómo generas incidencia tiene que ver justamente con esas tácticas. Cómo comunicas, cómo le llegas a los demás, cómo estableces comunidades, alianzas. Y ya nos vamos a un plano completamente comunicacional y de generación de comunidades y de poder, ¿no? Pero bueno, eso para hacer polémica. Muy bien.
Yo creo que ya cerramos por acá. Muchísimas gracias a todos por venir a la mesa y por sus comentarios.